Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, amiga y amigo de A través de la Biblia? Les habla Lemuel y estoy listo para compartir con ustedes, a nombre de todo el equipo internacional de esta producción de radio, el tiempo previo al estudio de hoy, que continuará en el libro de los Números. Usted puede buscar en su Biblia el pasaje que le voy a indicar, tener su Biblia abierta, lista, junto con las notas y bosquejos, para poder aprovechar más prácticamente y profundamente el estudio bíblico de hoy. Números, capítulo 5, comenzaremos el recorrido en el verso número 5, avanzaremos hasta el capítulo 6, versículo número 8. Número 5:5 hasta el 6:8, entonces estamos listos para seguir avanzando en estos minutos previos al tiempo que hemos de tener el estudio bíblico con nuestro querido hermano Samuel Montoya. Nos escriben de diferentes partes, entre esos países donde tenemos mucha gente que escucha el programa. Está la ciudad de La Paz, Bolivia. Desde allí nos escribió Jorge Rolando, que nos dice: gracias a Dios y a Jesús por estas enseñanzas bíblicas que desde hace ya varios años vengo escuchando en una emisora local, en la frecuencia 102.1, y desde hace ya un tiempo atrás, cuando el tiempo no lo permite, los escucho por Internet. Para mí personalmente me sirve para poder comprender y asimilar la palabra de Dios, la cual me hace crecer espiritualmente. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de poder aprender por su ministerio radial y por otro medio del Internet. Quiero felicitarlos personalmente y agradecerles profundamente por tal grande esfuerzo que hacen para llegar a mucha gente con sus enseñanzas bíblicas, que son muy didácticas y muy claras para comprender más y mejor la palabra revelada de Dios. Les envío muchas bendiciones. Saluda Jorge Rolando de La Paz, Bolivia. Les recuerdo a nuestros amables oyentes que al final de cada uno de estos programas damos nuestra dirección para que nos escriban, como lo hizo Rolando desde La Paz, Bolivia. Y ahora quiero destacar una correspondencia recibida de Bogotá, Colombia. Nos dice: gracias por la hermosa labor que realizan. El programa es excelente. Las enseñanzas son súper. Dios los siga colmando de bendiciones y les llene de mucho amor. Ese amor que ustedes le demuestran a este pueblo sediento de Dios. Excelente su trabajo. Por favor, oren por mí, ya que me encuentro sin empleo. Gracias por su atención. Saluda cordialmente Edilberto Pérez de Bogotá, Colombia. Que Dios lo ayude
Edilberto sea guiado para encontrar el trabajo adecuado y necesario para el sustento de su familia. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra y pedimos en este momento que nos guíes al estudiarla. Abre nuestra mente para que la entendamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de este libro de Números y llegamos al aspecto de la restitución. Leamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 de Números. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es lo que Zaqueo ofrecía. Usted recordará lo que él dijo allá en Lucas capítulo 19, versículo 8. Él dijo, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En realidad, Zaqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Vemos pues aquí que debía haber una restitución. El arrepentimiento, por eso, es mucho más que simplemente decir, lo siento. La relación entre Dios y el individuo no será mitigada, sino hasta cuando lo que estorbe sea rectificado en las relaciones entre los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy en día muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer unas pocas lágrimas para luego seguir alegremente en el mismo camino. Pero es mucho más que eso, amigo oyente. Es el arreglar las cuentas. Se trata de la restitución que tiene que hacerse al individuo que ha sido ofendido. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, eso sí es verdad, pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede dejar caer unas pocas lágrimas por un rato y que luego, de nuevo, todo está perfectamente bien. Eso es lo que Pablo llama la tristeza del mundo en la epístola a los Corintios. Y ese tipo de arrepentimiento, amigo oyente, es vacío y sin valor alguno. Se cuenta que había un pequeño buque a vapor en el río Mississippi en los Estados Unidos que tenía una caldera muy pequeña y daba una picada muy fuerte. Cuando aquel buque iba río arriba y daba un silbido con su pito, pues todo el vapor se escapaba por el pito, de modo que se lo llevaba la corriente. No podía ir río arriba y a la vez hacer sonar su pito. Y hay muchas personas hoy en día que son como ese buque a vapor. Su arrepentimiento no es más que el hacer sonar el pito, dejar caer lágrimas en profusión, pero eso es todo. No hay ningún alejamiento del pecado, ningún volverse a Dios, ninguna restitución hacia la persona ofendida, y por tanto no puede haber ningún compañerismo real y verdadero con el Señor. Y llegamos ahora a la ofrenda de los celos. Leamos los versículos 11 al 15 de este capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Creemos que
No hay necesidad de explicar este pasaje, amigo oyente, porque es bastante claro. Veamos entonces en los versículos siguientes el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiese haber en cuanto a la conducta de la esposa y sobre su posible culpabilidad. Leamos los versículos 16 al 19. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, creemos que con estos versículos hemos captado ya lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los versículos siguientes. La mujer debía beber las aguas amargas, y si esto causaba que su vientre se inflara y que su muslo languideciera, debía ser una maldición en medio del pueblo. Ahora, si no estaba contaminada, sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande sobre cualquier persona y mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que la Biblia no enseña un criterio moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso, es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Podría ser culpable un esposo? Claro que sí, amigo oyente. Vimos ya en el libro de Levítico, y lo veremos de nuevo en el libro de Deuteronomio, que si un hombre y una mujer eran tomados en adulterio, los dos debían de ser muertos a pedradas. No hay pues ningún criterio moral en la Biblia que permita más libertad al hombre que a la mujer. Este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios sea un Dios celoso? Bueno, eso es lo que Él dice. Soy Jehová, Dios celoso, allá en Éxodo 20:5. Pero, ¿realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, amigo oyente, Él es celoso. Pero esto no significa el tipo de celo pasional que es bajo y humano, como son los celos de una persona que es incitada a exasperación. Aquí se trata de los celos de la persona a quien uno ama. Cuando oímos decir a una esposa, bueno, tú sabes que mi esposo no es celoso, nos da ganas de decirle a ella, señora, no se lo diga a nadie. Porque, esposas, si el esposo no es celoso con la esposa, es porque no la ama. Por lo tanto, no creo que yo diría tal cosa si yo fuera usted. Si un hombre realmente ama a una mujer, es celoso con ella. Y lo mismo ocurre si una mujer ama a un hombre. Y es así, de esta manera, como Dios es celoso. Él nos ama, amigo oyente, es celoso con nosotros. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a las cosas de este mundo. Quiere que le amemos a Él solamente. En esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley protegía a la mujer de un hombre celoso. Esto servía para ella de una manera maravillosa. Ciertamente esto acentúa una vez más que la palabra de Dios pone en claro este asunto de la fidelidad al voto del matrimonio. Hoy en día vemos una gran depravación en cuanto a esto, hasta el punto que para algunos ya se está tornando cosa aceptable que el voto del matrimonio no sea tomado en serio. Pero amigo oyente, Dios le hará responsable por sus votos, eso es seguro. Muchos de los problemas del mundo de hoy en día son causados en el hogar. Ese es el lugar donde la mayoría de nuestros problemas se producen. Son producidos por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto del matrimonio. Dios no puede bendecir ni bendecirá a una nación que no lo tome en serio. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 de Números, y entramos ahora al capítulo 6. En este capítulo encontramos el voto de los nazareos y la bendición trina. En primer lugar, quisiéramos que nos escuche bien porque no deseamos que confunda la palabra nazareno, que significa procedente de Nazaret,
con la palabra nazareo, que significa alguien que ha hecho un voto especial. El voto de los nazareos era un voto voluntario y también podía ser un voto por cierto periodo de tiempo. Cualquier israelita que quisiera ser nazareo podía hacer el voto. Lo podía hacer por toda la vida si ese era su deseo. Pero Dios no mandó que se hiciera este voto. Era algo completamente voluntario. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 6 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había 3 cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. El nazareo no podía comer ni tomar ninguna cosa que la vid produjera. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pregunta en cuanto a si es bueno o malo tomar vino. Permítanos decir esto, y lo vamos a decir con cuidado, y deseamos que nos escuche con mucho cuidado también. La norma cristiana no es una norma de lo que sea bueno o malo. La pregunta importante es esta: ¿con qué motivo hace usted lo que hace? ¿Hace usted lo que hace para agradar a Cristo? ¿Quiere usted ser nazareo? ¿Quiere usted vivir para Él y por Él? Esa es la pregunta. Son muchas las personas que preguntan si es bueno o es malo que un creyente tome vino. Amigo oyente, rehusamos discutir esto. No vamos a arguir en cuanto a lo que pueda ser bueno o malo. Lo que deseamos saber es si su intención es la de realmente agradar a Cristo. El vino en las Escrituras es símbolo del gozo terrenal. Sirve para alegrar el corazón. En las bodas de Caná vimos que Cristo cambió el agua en vino, y le dijeron que su vino era mejor que el primero. La verdad sobresaliente aquí es que el nazareo debe encontrar su alegría en el Señor. Hay tantos hoy en día que no encuentran su gozo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en Cristo. Hallan más bien su gozo en las cosas efímeras de este mundo. Y desafortunadamente son muchos los hermanos que son como estos. Hay muchas iglesias que acostumbran a celebrar banquetes de vez en cuando. Y la verdad es que muchos miembros de estas iglesias nunca van a una reunión durante la semana, a menos que sea un banquete. Pero cuando hay un banquete nunca faltan. En realidad da lástima ver a aquellos hermanos, los que, como la pobre mujer, comen las migajas de la mesa de Dios. Por favor, no nos malentienda. No hallamos nada de malo en que se celebre banquetes. Lo triste es que asisten a los banquetes cristianos, pero solo comen migajas. Lo que pasa en muchas ocasiones es esto. Primero se sirve la comida. Luego alguien recita algunas palabras piadosas, y luego otro da un brevísimo comentario en cuanto a un solo versículo de las Escrituras. Y entonces todos se van a sus casas sintiéndose muy espirituales, muy animados y muy entusiasmados. Sin embargo, muy pronto sus fuerzas espirituales decaen y vuelven atrás, para vivir así como siempre han vivido. Y esto es lo que causa lástima, amigo oyente. Permítame preguntarle, ¿dónde halla usted su alegría, amigo oyente? ¿Necesita usted los estimulantes de este mundo para poder gozarse en las cosas cristianas? ¿En realidad recibe gozo del estudio de la palabra de Dios? ¿Le gusta a usted orar? ¿Cuántos de nosotros hoy en día, que nos creemos buenos hermanos y muy espirituales, en realidad lo que hemos hecho es introducir lo mundano a nuestras propias actividades? Bueno, la segunda prohibición para los nazareos era la de no cortarse el cabello. Leamos el versículo 5 de este capítulo 6 de Números. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. El apóstol Pablo declara en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ojalá que pudiéramos poner letreros en los lugares públicos que declaren esto. Todavía creemos que es una deshonra que un hombre se deje crecer el cabello. Estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, que es deshonroso para el hombre.
Por tanto, el nazareo tiene que estar dispuesto a sufrir deshonra por causa de Cristo. Su cabello largo indicaría una falta de dignidad, y debía estar dispuesto a tomar esa posición por su dedicación a Cristo. El Salmo 22:6 dice, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». ¿Está usted, amigo oyente, dispuesto a tomar esa posición? Y en tercero y último lugar, un nazareo no podía tocar un cuerpo muerto. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 de Números. «Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová». Leímos en el capítulo 5 que un leproso tenía que ser echado fuera del campamento, y asimismo el que fuera contaminado al acercarse a una persona muerta. Ahora, la verdad que esto nos enseña es que el mundo es el lugar de la muerte. Se puede decir que la muerte es la marca más profunda que está sobre este mundo hoy en día. La muerte es el sello de una tierra maldita por el pecado. Es el juicio que Dios pronunció. Fue a causa del pecado que la muerte vino al mundo. Y para poder tratar el problema de la muerte, amigo oyente, hay que tratar primero el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El nazareo, pues, no debía acercarse a una persona muerta. Tenía que vivir separado del mundo. Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo en San Lucas 14:33, «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Claro que no debemos perder de vista que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie que haga el voto de nazareo, pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Y estas son las preguntas que debe responder. ¿Halla su gozo en el Señor? ¿Está dispuesto a sufrir deshonra por Él? ¿A tomar un lugar humilde por Él? ¿Está usted dispuesto a poner a Jesucristo en el primer lugar sobre todo lo demás en esta vida? Si no está dispuesto a hacer esto, amigo oyente, mejor es que no se dedique a Él. Porque si se dedica a Cristo, usted tiene que seguirle fiel. Ahora, si usted le sigue fiel, Dios ha prometido que le bendecirá en gran manera. Esta es una cosa maravillosa, ¿no le parece? El creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo, quien le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee. Pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición. Y es necesario que usted, amigo oyente, ande cerca del Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él y por eso han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión, porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, este interesante tema en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones,
para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.